Empieza el frío y empezamos con esto. Y luego todos los niños andan estornudando encima de uno, tosiendo, así como se le pega a uno todo lo que tenemos. Bueno, hermanos, con mi bella voz, vamos a empezar. Vamos a comenzar el día de hoy un nuevo estudio. Y el estudio que hoy vamos a empezar es acerca de Juan el Bautista, siguiendo los estudios que estuvimos presentando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y hablando de que en la Biblia hay un hilo de escarlata, un hilo de sangre, que el tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Siguiendo con eso, el tema de hoy tiene que ver, aunque es un personaje diferente, que es Juan el Bautista, pero Juan el Bautista es el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a entender cuál era la misión de este hombre, de anunciar al Cordero de Dios, al gran yo soy, al Alfa y el Omega. ¿Okay? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 11. Y leemos el versículo 10, el 11:10. Y le voy a pedir, para honrar a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, y honrando al Espíritu Santo, que nos pongamos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Y les voy a pedir que todos la leamos al unísono para que tiemblen las huestes del enemigo. Aleluya. Ok, estamos todos listos, digan un gloria a Dios y todos tienen. Aleluya. Vamos a empezar honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque aunque somos pocos, Señor, tu presencia está en medio de nosotros y podemos sentir la unción de tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno, eres santo, eres digno. Gloria al gran yo soy, gloria al Alfa y el Omega, gloria al principio y al fin. Señor, yo te pido que tomes control de este servicio y que todo lo que hagamos aquí sea para honrarte y glorificarte, y que tomes control de cada uno de los que estamos aquí. Que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón sea, Señor, exhortado, sea levantado, sea engrandecido por tu gloria, por tu misericordia, por tu palabra, por tu unción, por tu presencia, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú eres fiel a tu palabra. Tú dijiste que donde 2 o 3 estuvieran en tu nombre congregados, tú estarías ahí, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y estás en medio de nosotros. Y te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Y te pedimos que nos des más, Señor, de ti. Gracias te damos por lo que tú vas a hacer esta noche en medio de nosotros y con nosotros y en nosotros. Gracias por lo que siempre has hecho, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a comenzar. Esta noche vamos a hablar de este gran precursor de nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, la palabra de Dios siempre vamos a mantener en nuestros estudios que tengamos que la Biblia es cristocéntrica. Tema central de la Biblia es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios profetizó de nuestro Señor Jesucristo y profetizó también de Juan el Bautista al mismo
tiempo. Y ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Juan el Bautista tuvo un ministerio muy corto, porque el ministerio de él fue preparar el camino para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo lo dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca, porque él sabía para qué fue preparado y para qué fue llamado desde el vientre de su madre. Y ahorita vamos a entender eso. El ministerio de Juan el Bautista era predicar allá en el desierto, no era predicar en los púlpitos, ni predicar en las grandes asambleas o las grandes sinagogas. Él predicaba allá en el desierto. Y él sabía, siempre supo que había sido preparado para eso y se preparó toda su vida para ese ministerio. Y fue un hombre radical, fue un hombre que a los ojos del hombre parecía un hombre extravagante y un hombre sumamente radical. Radical, ¿qué quiere decir? Que no está aquí, sino que está acá. Y eso nos habla también de cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida. Cuando Jesús nos llama a nosotros, Él no quiere que estemos ya en el mundo, sino que estemos acá con Él. Y vamos a tomar ejemplo de lo que Juan el Bautista, su personalidad y su manera de conducirse ante el llamado que le hizo el Dios Altísimo, porque a nosotros también nos hizo un llamado el Dios Altísimo. Y Él está esperando que nosotros respondamos de una forma radical. Radical quiere decir que no andamos a medias, no tenemos un pie allá en el mundial y un pie acá en la iglesia. Y que si allá en el mundial nos critican por algo, bueno, tratamos de hacer ronda acá con ellos para que no nos critiquen. No. Dios quiere que seamos radicales. Y vamos a tomar ejemplo de este hombre. Juan el Bautista fue llamado para eso y como les digo, ante los ojos de los hombres, él podía parecer que era un hombre extraño, un hombre extravagante, pero él solamente estaba respondiendo al llamado para que fue o el llamado que él tenía, y estaba respondiendo de una forma que Dios esperaba de él. Vamos a ver en Malaquías 4:15, vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento del llamado que tenía Juan el Bautista. Malaquías 4, capítulo 4 y versículo 5. Vamos a ver cómo el llamado que tenía Juan el Bautista fue profetizado desde el Antiguo Testamento y fue también dicho por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Malaquías 4:5, ¿todos lo tenemos ya ahí? ¿Estamos ahí? Ok, la palabra del Señor dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vamos a ver, ahí dice, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en Isaías 43, vamos a devolvernos tantito, Isaías está para atrásito de Malaquías. Y ahí. ¿Apenas lo encontró, ¿no? Ah, Isaías 43. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjense cómo aquí también habla, dice, está describiendo un poco lo que fue el ministerio de Juan el Bautista. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y luego vámonos ahora a Mateo 11, 13 al 15. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de esto. Estamos ya en Mateo 11, 13 al 15.
dice la palabra del Señor, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Siempre que nuestro Señor Jesucristo quería hacer un llamado a la conciencia, a que nosotros, con una exhortación, siempre usaba palabras así: el que tiene oídos, oiga. Entonces estaba hablando nuestro Señor Jesucristo estaba poniéndole el sello, ¿verdad?, a el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista quiere decir, Juan quiere decir gracioso don de Dios. Pero en el antiguo, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista también se le conoce como Juan el Bautizador, porque él predicaba en el desierto. Y allá iba la gente a escucharlo, al desierto. Y él predicaba de arrepentimiento, que va a ser uno de los temas que vamos a ver, que es doctrina fundamental. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y de esta manera, Juan el Bautista estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista, para cuando nuestro Señor Jesucristo descendió a las aguas del río Jordán, fue bautizado y comenzó el ministerio, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista, en cierta manera, lo que dice aquí Malaquías, aquí yo os envío el profeta Elías. No era Elías, era Juan, pero Juan tenía el carácter de Elías. Elías el profeta, Elías tisbita, Elías profeta, tenía en el Antiguo Testamento, y se vestía igual y tenía el mismo carácter, era radical como Elías tisbita, y fue el que les hizo les retó a todos los sacerdotes de los Baales y les dijo: ofrécele aquí a tu Dios, y yo ofrecerle a mi Dios y vamos a ver cuál es el Dios que responde. Y todavía él puso un cerco de agua para ver que donde descendiera fuego, ese era el Dios verdadero. Y se burlaba de los profetas de Baal. Decía: ¿será que tu Dios está dormido? Y los Baales ahí le danzaban y todo a los dioses falsos, y nunca se aparecieron. Pero la ofrenda de Elías tisbita, esa ofrenda fue quemada por el Dios único y verdadero, y hizo un reto a los Baales. Si no respondían sus dioses, iban a ser eliminados. Ese es un carácter radical, ese es un carácter que podemos identificar, y más adelante lo vamos a identificar en este personaje que es Juan el Bautista, que es el que, en otras palabras, también se le puede decir el heraldo del rey. Heraldo, ¿por qué? Porque aún ahorita en las cortes, porque todavía hay cortes donde hay reyes y príncipes, el heraldo es el que, si va a aparecer el rey en el palacio, en la corte, siempre va un heraldo y es el que anuncia y toca trompeta y banderazo y dice: aquí viene el rey. El rey no aparece sin previo aviso. Ahí suenan trompetas antes de que aparezca el rey en la corte. Así es aquí. Lo mismo en la Casa Blanca, aquí no aparece el presidente sin que el vocero salga primero. Entonces es un protocolo, y lo podemos ver también aquí y con nuestro Señor Jesucristo, como el heraldo del rey venía por delante. Ya vimos que estaba predicho en Malaquías y en Isaías, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo lo verificó. Sí lo vimos ya, ¿verdad? Ahora vamos a ver que también estaba predicho desde antes el ministerio no de nuestro Señor Jesucristo solamente, sino también de Juan el Bautista. Y vámonos a Lucas. Vamos a ver aquí en Lucas capítulo 1 cómo el ángel Gabriel anunció el nacimiento
de este hombre peculiar, que es Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, capítulo 1 está bien largo, ahí habla muy claro donde fue el llamado de Juan el Bautista y cómo fue anunciado el nacimiento también de nuestro Señor Jesús. Ahí. Lucas capítulo 1, el capítulo 1 vamos a leer del versículo 5 al 25. Está largo porque este capítulo tiene, creo que 70 y qué, 80 versículos. Entonces yo leo uno, ¿qué les parece? Y ustedes leen otros para no dormirlos. ¿Les parece? Yo leo el 5 y ustedes van leyendo en adelante. El 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora no podrás hablar lo que haga, por cuanto no creíste mis palabras, los padres comerán. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando Dios no les podía hablar, comprendieron que había visto visiones en el santuario, que les hablaba por señas, pero decidieron. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se refugió en casa por 5 meses diciendo: Así ha dicho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar de mí afrenta entre los hombres. Muy bien, hasta aquí habla de Juan el Bautista. Y más adelante dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Allí está anunciando ya el ángel a María, que ibas a concebir a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice al sexto mes, o sea que se llevan 6 meses. Podemos sacar conclusión, se llevan 6 meses nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista. ¿Están separados 6 meses, sí, porque dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y ahí fue donde le anunció
de que iba a nacer, o iba a concebir también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos aquí, fíjense bien que el nacimiento de Juan el Bautista no fue algo que tenía, pues era como cualquier otro de nosotros, no venía con un don. Ya desde que fue concebido, dice la palabra de Dios que iba a ser concebido y con la unción del Espíritu Santo, iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y venía, dice, para tener un ministerio, porque eso es lo que le dijo más adelante. Si vemos más adelante, aquí le habla, pero no, eso lo vamos a ver en un punto más adelante de cómo le habla a Juan el Bautista. Y le dice, y tú, niño, serás grande. Y está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, hasta aquí, hermanos, estamos bien claros en que Juan el Bautista tenía un llamado para ser el anunciador de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro mismo Señor Jesucristo lo ratificó. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos medio enredados o estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, clarito, ¿verdad? De que tenemos. Él tenía un llamado. Era por eso que Juan el Bautista tenía un espíritu, porque aquí la misma palabra del Señor en Lucas dice que iba a venir con el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Tisbita. Era un hombre radical, era un hombre que desafiaba a los Baales, y no le importaba, porque él tenía fe en el Dios que servía. Debemos de tomar ejemplo nosotros, ¿verdad? Debemos de tener esa fe y desafiar a las huestes del enemigo en todo lugar, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde veamos que el diablo se asoma. Debemos nosotros de desafiar esas huestes en el nombre de Jesús, como lo hizo este hombre Elías Tisbita. Por eso dice la palabra del Señor que vendría con el espíritu de Elías, el carácter de Elías. Así venía Juan el Bautista. Entonces vamos a ver lo que Juan el Bautista predicaba era para arrepentimiento. Y vamos a tener bien presente esta palabra, arrepentimiento. Es una de las doctrinas fundamentales que nosotros más adelante vamos a tocar, porque tiene que ver mucho con nosotros. A veces estamos en la iglesia, pero no tenemos un arrepentimiento genuino. Y mientras no haya un arrepentimiento genuino como Dios lo quiere, Dios no puede obrar en nosotros. Y muchas iglesias están llenas de personas que tienen una fe intelectual y sirven a Dios por fe intelectual, pero no ha habido un arrepentimiento genuino que haya afectado sus mentes, sus corazones y sus emociones, para que su voluntad sea vuelta hacia Dios. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Lo vamos a entender ahorita. Vamos a ver, nada más quiero, antes de avanzar, que veamos Lucas 7:28, lo que nuestro Señor Jesucristo decía de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era radical. Ya les expliqué qué quería decir radical. Ahorita estamos con muchas para allá y para acá para poder entender. Ya después vamos a entrar ahorita en los puntos. Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dice, no hay, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Quién lo estaba diciendo esto? ¿Tienen las Biblias que tienen las letras rojas cuando habla nuestro Señor Jesús? Están con letras rojas, ¿verdad? Es palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo. Entonces, la forma radical de Juan el Bautista, su manera de comer, su manera de predicar y de ministrar, de decir, generación de víboras, porque así les decía a los pecadores, y les decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista ya no estaba vestido con traje de seda, ni estaba, no era un hombre así bien
nice, como dicen, bien cool, como dicen ahora, ¿verdad? Que tiene una imagen, que bárbaro, y que nada de eso. Dice que estaba vestido con pelos, su vestido, y con cinturón, y se alimentaba de insectos, de langostas y de miel del campo del desierto, y vivía allá en el desierto porque allá se la pasaba, yo creo que ayunando y orando y buscando la presencia de Dios. Y él les decía, para todos era extravagante, pero para los ojos de Dios era visto desde el ángulo de los ojos de Dios. Era el profeta que dice la palabra del Señor, mayor, ¿verdad que dice? Mayor. Bueno, entonces vamos a ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de él era, su punto principal era impulsar el reino de Dios, preparar el camino para que el Mesías, cuando descendiera a las aguas del río Jordán y se bautizara y se levantara como el Mesías prometido, él iba a preparar el camino. Eso era lo que él tenía que hacer, predicarles de arrepentimiento a la gente. Y le decía a la gente, ¿eres tú el Mesías esperado? Y él decía, no, yo ni encorvado soy digno de desatar las sandalias. Dice, detrás de mí viene uno al que yo no soy digno ni de desatar las sandalias. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero él estaba hablando de arrepentimiento para perdón de los pecados, pero para que la gente se volviera a Dios, preparando el camino. Pero fíjense bien, el arrepentimiento que él quería que la gente sintiera era para confesión de pecados y para que sintieran la necesidad las personas de llevar buenos frutos. Porque a veces nos decimos, sí, yo me arrepiento de todo lo que he hecho y estoy bien arrepentida, pero nomás de los dientes para afuera. No es un arrepentimiento genuino que te haga que tú desees hacer buenos frutos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista estaba predicando, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Fíjense que él estaba preparando a las personas o a la multitud que yo lo escuchaba, y él quería que fueran conscientes de dos puntos importantes y que cada quien tenemos que tener también bien claro eso en nuestra vida. Primeramente, ser conscientes del punto en el cual nosotros nos encontramos, tener por referencia el punto donde nos encontramos. ¿Dónde nos encontró Dios? ¿Dónde estábamos? En un estado egocéntrico, porque éramos pecadores, porque procurábamos para nosotros, para mí, primero yo, luego yo, después yo, y luego yo, y al último yo, y siempre yo. Egocéntricos. No porque yo quiero esto, no porque a mí me gusta esto, no porque yo quiero esto, no porque a mí me gusta esto, no porque yo no siento hacer esto. Somos egocéntricos. Y Dios quiere que dejemos, que seamos conscientes de dónde nos sacó Él. Y que nos volvamos que nosotros volteemos los ojos hacia donde nosotros queremos estar. Con Dios, ¿verdad? Queremos estar con Dios. Para estar con Dios necesitamos dejar el egocentrismo. ¿Y qué es lo que representa el egocentrismo? Egocentrismo quiere decir, ego quiere decir yo, el centrarse en uno mismo. Cuando nosotros pecamos es porque nos centramos en nosotros mismos. Yo, primero yo quiero, yo siento, a mí me gusta, yo deseo, ¿verdad que sí? No nos podemos engañar a nosotros mismos. Venimos de un estado egocentrista. Ese es el estado que debemos de dejar y volvernos hacia el punto donde está Dios. Entonces debemos de estar conscientes en dónde estamos, dónde queremos salir y hacia dónde queremos ir.
¿Dónde estamos? En un estado egocentrista, lleno de pecado, lleno de debilidades, lleno de cosas que no le dan honra y gloria a Dios, ni nos sirven a nosotros. Pero queremos volvernos ¿a dónde? A los pies de Dios. Y para eso pues tenemos que dejar muchas cosas. Y eso es lo que implica el verdadero arrepentimiento. Eso era lo que les predicaba Juan el Bautista. Entonces imagínense, Dios no iba a poner a una persona a predicar un mensaje tan importante que no tuviera un carácter firme, un carácter radical. Ahora imagínense nosotros, tenemos que predicar. No es cualquier cosa el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Entonces yo lo que quiero hacer es una conexión con el tema que estamos viendo y con nuestra vida. Dios nos ha llamado a nosotros, ¿verdad? Que cuando vimos que la muerte de Cristo quería decir reconciliación, vimos también que nosotros estamos llamados al ministerio de la reconciliación, ¿verdad que sí lo vimos? Bueno, para nosotros hacer ese trabajo de llevar el ministerio de la reconciliación, nosotros tenemos que tomar ejemplo de lo que Dios ha dejado en este legado que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que eso es lo que quiere decir un legado. Ese es el legado que Dios nos ha dejado a nosotros. Y cuando nosotros leemos esta palabra tiene poder para tocar las fibras de nuestra alma y nuestro espíritu, y nos hace temblar y nos hace llorar, y nos hace, y las lágrimas que salen de nuestros ojos cuando estamos leyendo la palabra de Dios nos está limpiando nuestro espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Entonces estoy haciendo esta conexión nada más con lo que era el ministerio de Juan el Bautista y para lo que fue llamado y en la forma en que fue llamado, porque también nosotros fuimos llamados ayer a ser heraldos de un rey. ¿A quién andamos anunciando nosotros? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No en la misma forma de Juan el Bautista, pero nosotros también somos anunciadores de Él. Y Dios quiere que nos limpiemos y que imitemos a esos hombres, para que podamos nosotros, con el mismo poder que Juan el Bautista llevaba ese mensaje, nosotros podamos llevarlo también, con ese mismo poder. Porque cuando alguien se para y habla con propiedad y con la unción y con Dios detrás de él, ese hombre o esa mujer hace temblar a las huestes del enemigo. Entonces seamos instrumentos en las manos del Señor. Bueno, vamos a ver entonces la forma en que aparece el precursor del Mesías. Ahora sí ya vamos a pasar al primer punto. El precursor del Mesías, ¿quién es? A ver, Juan el Bautista. Juan quiere decir don de Dios, gracioso don de Dios. Y le decían el bautizador porque él bautizaba para arrepentimiento en el Jordán. Allá predicaba y allá iba la multitud a escuchar el mensaje, pero no era un mensaje suavecito, era un mensaje duro que les tiraba. Y allá iban a escucharlo y allá se arrepentían y allá se bautizaban. Vamos a ver Mateo 3, del capítulo 3, y vamos a ver versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense cómo aquí en los primeros 2 versículos de este capítulo hay 4 puntos bien importantes. Primeramente, la palabra predicar. Porque ¿quién estaba predicando en el desierto? Juan el Bautista, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que estaba predicando. ¿Y cuál era el sitio donde estaba predicando? El desierto. Muchas veces tú te sientes como que andas en el desierto allá predicando y que nadie te oye, ¿verdad? Se siente uno como que anda en el desierto. Yo cuando voy a tocar puertas y que me avientan la puerta y que me dicen que no quieren nada con los cristianos y que mejor me calle y me vaya, que como diciendo cállate, cállate, que me desesperas. Me siento como que ando en el desierto.
como que no voy a encontrar a ninguna alma ahí. Y este hombre estaba predicando en el desierto real en el desierto, allá entre las piedras, entre el calorón del desierto, y allá allá iba la gente. Y fíjense la exhortación que daba a la gente, dice la palabra del Señor, que era para arrepentimiento. No les estaba predicando de prosperidad, ni de que los hijos de Dios merecen todo, porque así andan predicando algunos. Es que tú pides, porque si eres hijo de un rey, tú mereces todo. Y los cristianos se creen a veces, pero Dios no nos llamó a eso. Tú pide, porque si eres hijo de un rey, tú mereces todo. Pide un avión, pide un yate y tú confiésalo y ahí lo vas a tener. Estamos predicando lo que nos dice la palabra del Señor. Y fíjense, el mensaje que daba acá este hombre era de exhortación. Exhortar es decir, arrepiéntanse. Y a veces ese mensaje no le cae bien a nadie, pero es el mensaje que Dios lo mandó a llevar. ¿Y cuál era la exhortación, la razón de esta exhortación? Porque el reino de los cielos te ha acercado. Como ya Jesucristo venía, ya el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Entonces estos 4 puntos los vamos a estar viendo aquí durante este estudio. Y vamos a ver, yo voy a dejar, nos quedan 15 minutos, pero voy a dejar tantito, siempre quiero dejar tantito para que sea interactivo, porque si no van a decir, no, pues nos duerme toda la hora ahí y no nos da chance ni de preguntar. ¿Hay algún comentario hasta aquí o alguna pregunta que quieran hacer de lo que hemos visto? A ver. Solamente quería decir algo cuando él decía el reino de los cielos se ha acercado. No sé cómo podría decir de qué reino está hablando ahí. O sea, el reino de los cielos, o sea, está el reino de Cristo, el reino eterno, pero me imagino que el reino que estaba predicando era el reino del Evangelio. No, es que el reino de los cielos lo dice claramente. El reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, siempre decía, porque el reino de Dios es semejante a, y daba una doctrina, o daba una parábola, o daba un mensaje, y siempre decía, se está refiriendo al reino de los cielos. O sea, ahorita no podemos entrar que el reino milenial y todas esas cosas que son otro tema, pero a lo mejor está un poco revuelto, pero el reino... Quiere decir que el reino que estaba predicando Juan Bautista era el reino, o sea, como que él dijo, ahora sí el reino del Evangelio se ha establecido aquí. Es que lo que él estaba predicando, que ya Jesucristo, el Mesías, ya había nacido, el Mesías ya estaba entre nosotros, la obra ya se estaba cumpliendo, la obra que tanto se había anunciado desde el principio. Por eso yo ahorita, cuando empecé el mensaje, les dije, aclarando, acuérdense que una de las cosas que yo les dije es que íbamos a repasar ese hilo escarlata que está desde la Biblia, desde el principio hasta el final, que es el tema de Jesucristo. Y que yo les dije que el amor de Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, en que Él lo envió, siendo su único Hijo, a morir por nosotros. Y que con eso se manifestó el amor de Dios. Y el reino de Dios se acercó a nosotros cuando Él vino a cumplir con el plan de salvación. Y ese plan de salvación estaba predicho desde Génesis 3:15, cuando Dios les dice a Adán y Eva, y les dice cuál iba a ser el juicio por el pecado, y le dice a la serpiente, y le dice que vendría el que le iba, si tú le herirás en el calcañar, y él, ¿qué le dice? ¿Te aplastará? Bueno, vamos a leer si quieren, no, porque yo lo estoy tratando de adivinar y no. Los comentarios no pueden contradecir
No, sí, hermano, pero está bien porque puede prestarse, porque es lo mismo que me preguntó el otro día una hermana que estaba bien asustada, que porque le habían dicho del reino milenial, como que andan ahí con cosas así, con el reino milenial, y que entonces no te ibas a ir con Jesús, y que no te ibas a ir al cielo, y andan confundiendo. No, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo... No, usted no, pero alguien más a usted. Alguien más a usted. No, hermano, yo sé que usted es sincero, pero no, yo lo que estoy diciendo es eso. Tengo una amiga que, no sé si les comenté la vez pasada, que esa amiga estaba bien preocupada porque le habían dicho que había ido a una iglesia y había escuchado a un judío que estaba predicando y que les dijo que del reino milenial precisamente, y que si tú te ibas cuando se acabe el mundo, no vas con Jesucristo al cielo, porque Jesucristo va a venir y va a reinar aquí 1000 años, y entonces no vamos al cielo. Dije, mira, no te preocupes, porque la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que donde Él esté, ahí vamos a estar. Y Él dice, yo salí del Padre y al Padre voy. Y el Padre está sentado en el trono. Y eso lo debemos de tener bien claro. O sea, hay cosas que las debemos de tener bien claras. El reino de Dios es, el reino de los cielos es Dios. Que nosotros podamos ir allá con Él al cielo, por la eternidad, y si vamos a venir con Él aquí al reino milenial, y si vamos a descender con Él cuando el Armagedón y que no sé qué, tantas cosas que andan sacando ahí, pero lo importante es que tú vas a andar con Jesucristo, porque Él dijo, a donde yo vaya, ahí vas a estar. ¿Ah? Entonces, pero cuando estaba diciendo aquí, estaba anunciando el reino de Dios, todo lo que representa el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo siempre enseñaba, porque el reino de Dios es semejante a esto, y daba una enseñanza. Porque el reino de Dios es semejante a esto y esto y esto. Eso lo podemos ver en Mateo, y vamos a ver parábolas, si Dios permite. Les aseguro que vamos a ver varios estudios, y uno de ellos vamos a ver las parábolas que están en Mateo, y que ahí describe lo que es el reino de Dios. ¿Okay? Y lo que estaba diciendo, porque el reino de Dios se ha acercado, es porque el Mesías ya está aquí entre nosotros. Y después nuestro Señor Jesucristo dice, porque si yo echo fuera demonios, dijo nuestro Señor Jesucristo, es que el reino de Dios se ha acercado. ¿Entiendes? Eso es lo que quería decir. El reino de Dios, o sea, Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios en medio de nosotros, cumpliendo un plan de salvación. De eso era de lo que se trataba. Pero está muy buena la pregunta, hermano, de verdad. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. ¿No? Bueno. El reino de los cielos es acerca de nuestras heridas, nuestras cosas que no podemos alcanzar, entonces a y ayudarnos en todo lo espiritual, sobre todo el reino de los cielos es espiritual. Sí, el reino de los cielos es espiritual, pero también va a ser para nosotros real, ¿verdad? Porque vamos a ver Mateo, vamos a buscar Mateo, y sí es cierto lo que dice el hermano, y vamos a ver aquí donde dice, en Mateo, si aparece por aquí una parábola, que no, en Mateo es lo que estoy tratando de buscar, una parábola, donde dice nuestro Señor Jesucristo, porque el reino de Dios... Hay varias enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo donde Él dice esta palabra. ¿En cuál dice, hermano? ¿Mateo qué? 13:47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez, bueno, está aquí de este mismo, le refirió una parábola diciéndole, el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, y mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue
y ese es de la siembra y la cizaña y todo. El reino de los cielos es semejante, o sea, Semejante a esto, y siempre daba un mensaje. Y como dice el hermano pastor, es espiritual. Para nosotros es espiritual ahorita, pero un día va a ser real, porque vamos a ser arrebatados. Dice que por medio del Espíritu, dice que nuestro Señor Jesucristo en las nubes nos llamará, y por el Espíritu, y seremos arrebatados y seremos llevados a un lugar. Dice que nuestro cuerpo será transformado. Vamos a Tesalonicenses, vamos a 2 de Tesalonicenses para que veamos. Si alguien encuentra 2 de Tesalonicenses primero que yo, no, ya está como la hermana que no tiene. 2 de Tesalonicenses, o 1 de Tesalonicenses 4, perdón, hermanos. Es 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros. Entonces seremos arrebatados en los aires y seremos llevados con Él. La palabra del Señor lo dice. Entonces, el reino de los cielos, pues, dice Pablo que él fue llevado al tercer cielo, pero que no podía hablar. ¿Verdad que dice? No me acuerdo exactamente lo que dice la palabra del Señor. No podía hablar de lo que sus ojos vieron allá porque le fue impedido. ¿Quién ha ido al cielo? Solamente Pablo, ¿verdad? Y alguno otro que Dios le haya permitido. Bueno, hermano, pues yo le entrego el lugar, pastor. Dios, aleluya. Lo que dice la Biblia, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, o sea, no es nada material, es espiritual, y un día, como dice nuestra hermana, estaremos con el Señor, pero con unos cuerpos transformados, ya no este cuerpo, sino, o sea, que no se trata de vida, no se trata de sangre ni de carne, es algo espiritual. Y más lo que le quiero decir a la hermana es que hay una diferencia, y a ver si buscan, hermano, ya que está trayendo este estudio, el reino de los cielos y el reino de Dios. Son dos reinos que el reino de Dios va a entrar cuando, dice que cuando ya Jesucristo, el Rey, tenga todo, lo ponga todo en un solo, entonces lo va a entregar al Padre, y entonces el Padre va a ser sobre todos y en todo, ¿no? Y es el reino de Dios. Entonces esos son los dos reinos que necesitamos que escudriñar más. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.